Quiero compartir con usted mi opinión. Costa Rica no es una isla, no está aislada de lo que pasa en el resto del continente y en el mundo. Hemos estado viendo cómo la indignación en países como Chile, como Perú, Venezuela, en ocasiones en Nicaragua, se levantan ante sus gobernantes. Eso se vive a nivel general. Los costarricenses tendemos a pensar de que eso no va a pasar acá y que lo más grave que hemos visto es lo que ha acontecido alrededor del movimiento Rescate Nacional y los bloqueos que se hacen en las carreteras. Pero es posible que eso apenas sea un síntoma de una descomposición social que se da en relación a la desigualdad que se empieza a generar en diferentes extractos de nuestra sociedad y que también se empieza a generar en muchos territorios. La atención a esos detalles, la atención a esas diferencias sustanciales que se enmarcan en muchos estudios que se hacen sobre nuestro país, son determinantes para tomar decisiones sobre políticas públicas. No es lo mismo hablar de administración pública que hablar de políticas públicas. Las políticas públicas son las que definen el camino, el rumbo de una nación y sobre todo el proyecto y el progreso que se pueda tener. Si nuestros gobernantes no le ponen atención a la diferenciación de políticas públicas dependiendo del sector, del territorio, de las necesidades, es muy posible que lo que estén promoviendo es calentando esa olla de presión que sin duda todavía no ha estallado en nuestro país y que podemos evitarlo con buenas decisiones. Esa es mi opinión. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Los lunes por Canal 8, la sexóloga Marianela Arias junto a la psicóloga Sol Ramírez nos enseñan los valores de cuidarnos y todo lo que conlleva la sexualidad. ¿Qué deberíamos de hacer para cuidarnos? En esta vida todo importa, por eso... Parte de la sexualidad es la protección. Cómo yo me siento con respecto a mi cuerpo. Por esto y mucho más, no faltes todos los lunes a las 6 de la tarde a Sexualidad en el 8. Por eso, quédate en el 8. Me siento triste cada vez que paso por esa esquina. Este lunes en Noticias Telediario. Al principio yo dije, fue él, porque algo ilógico. Asesinos a sueldo que cobran 50,000 colones. Abuela, mi mamá está muerta, la mataron. Analizamos el caso de Barranca. Nunca nos imaginamos nosotros a dónde le habían matado. Las autoridades investigan el aparente caso de un hijo. Porque lo que él hizo con su madre no es merecido. Que orquestó un plan para asesinar a su madre. No, abuelita, si me llevan, pero yo no he hecho nada. Este lunes en Noticias Telediario, edición estelar. Buenas noches, vamos a hacer un análisis de coyuntura a aproximadamente 16 meses de que acabe el gobierno del presidente Carlos Alvarado. Se hace necesario hacer una revisión de lo que ha sido en estos 26, serían, sí, meses la gestión del presidente Carlos Alvarado. Para eso he invitado dos de los más reconocidos analistas políticos de nuestro país. He invitado a don Ocean Castillo, que además de eso es teólogo y politólogo, y el otro analista es don Alejandro Barahona, politólogo y relacionista internacional. Con ellos vamos a conversar de lo que acontece hoy por hoy en nuestro país. Bienvenidos Ocean, bienvenido Alejandro. Gracias. Un gusto, salud. Damos por nosotros, por Costa Rica. Salud. Y por el televidente, salud. 2 años y medio convulsos,
2 años y medio sin un proyecto claro, 2 años y medio con crisis política, crisis económica, crisis de salud. Hace algunos días, si mal no recuerdo, 3 semanas, la reconocida periodista Pilar Cisneros aquí mismo me hacía la pregunta: Claudio, ¿qué hacemos en estos meses que restan del gobierno de Carlos Alvarado? Y yo con toda sinceridad le dije que no sabía, que me parecía que todos los mecanismos y todas las ideas se habían planteado y que daba la impresión de que lo mejor que nos podía pasar era que el gobierno acabase con los resultados al día de hoy, no que empeoraran. Pero ¿cuál es la lectura de los expertos? Ocean. Bueno, yo aquí quiero decir que, en primer lugar, este gobierno o la clase gobernante desde el Ejecutivo llega bajo la lógica de una dinámica de política campaña, de propaganda, de campaña electoral cambiante, con 2 telones de fondo. La primera parte de esa campaña fue corrupción, entiéndase por corrupción cementazo. Y ese fue el telón de fondo de esa primera parte de la campaña. ¿Dónde varía la campaña y dónde comienzan a surgir, para decirlo de modo ilustrativo, los alvarados? Cuando se pronuncia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el tema de las uniones homosexuales. Entonces, ese fue el criterio fundamental de elección de mucho electorado. Es decir, ¿se debe casar Juan con Pedro, María con Lorena, o no se deben casar? ¿Se enojará la Virgencita de los Ángeles o no se enojará la Virgencita de los Ángeles si votamos o no por un partido político determinado? Y al final nos estamos encontrando con una realidad que es una verdad de perogrullo. La política es ciencia de realidades. Los discursos político-electorales se terminan y se acaban. El proyecto político del Partido Acción Ciudadana yo no lo veo por ningún lado, concuerdo con vos en eso, y me parece que casi que nos quieren tener a un paquete fiscal por año. Esa es la realidad. Esa es la dinámica que se han planteado. Tengo una hipótesis al respecto, y es que a mí me parece que en materia de política económica el Partido Acción Ciudadana es un partido que rehúye a la libertad de mercado, y la reactivación económica pasa por la revisión de los mercados en pro de ver en cuáles mercados puedo ejercer mayor libertad, sistema de precios y mercados para una reactivación económica. Hablarle a esta gente de eso es hablarle en chino. Entonces, lo que... ¿Por eso que prefieren los impuestos? Por supuesto, porque lo que les queda es decir, bueno, si no podemos o no creemos en la libertad de determinados mercados para la reactivación económica, tenemos que buscar el aumento de ingresos y, ojo, que no necesariamente el recorte del gasto. Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y, por supuesto, con la audiencia. Bueno, me parece que hay que plantearse cuál ha sido el proyecto de este gobierno para poder entender si va a tener o no va a tener legado. La primera interrogante es si se trata de una continuación del gobierno anterior. Y yo ciertamente, aunque Carlos Alvarado fue parte del gobierno anterior 3 de los 4 años, no veo esa identificación con el gobierno anterior, que tampoco, digamos, se caracterizaba por un proyecto realmente alternativo al bipartidismo tradicional. Es más, no solamente desde el punto de vista de corrupción, sino que tampoco hubo el otro elemento que el PAC insistió tanto, que era la participación ciudadana. Es más, estamos, como bien decís, a 16 meses de concluir, serán 2 administraciones enteras y ni un referéndum popular, ni una consulta popular directa a la ciudadanía, que se supone que debería ser la bandera del Partido Acción Ciudadana. Me parece que por sí mismo tampoco llegó a presentar un proyecto distinto. Entonces no es una continuidad anterior y no es tampoco, no veo el proyecto, porque tampoco logro identificar cuáles son las metas del gobierno al finalizar la gestión. Entonces cae la tercera respuesta casi obligada, y es una improvisación absoluta, no solamente de los grandes temas, sino de la conformación y el mantenimiento del equipo gubernamental.
porque recordemos que la conformación misma del equipo fue una suerte, decía el presidente de Gobierno de Unidad Nacional, que facilitara los acuerdos en la Asamblea Legislativa. Eso nunca se dio. Las personas que fueron incorporadas de otros partidos al gobierno no garantizaron el apoyo de las fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa. Y de ahí acá más bien han ido perdiendo, diría yo, ese vínculo, esa conexión con los partidos con los que supuestamente simpatizaban o de los que formaban parte. Pero también yo quiero decir lo siguiente, es un gobierno que después un poco de esa luna de miel que siempre decimos de los primeros 100 días, se ha caracterizado, exceptuando un periodo muy corto de este año, que fue el tema del manejo de la pandemia, por altos niveles de desconfianza, de desaprobación popular. Y eso lo explicamos a partir de que los diferentes encuestas de opinión pública, sean de encuestadoras privadas, sean de las universidades públicas, reiteran que hay una ruptura entre la agenda prioritaria para la ciudadanía y la agenda gubernamental. Nunca han logrado integrarse realmente, exceptuando algunas pocas ocasiones, como puede ser el manejo de la pandemia en algún momento, pero nunca ha habido efectivamente ni reactivación económica, no ha habido temas, por ejemplo, de promoción del empleo, reducción de desigualdades, reducción de la inseguridad. Entonces, ciertamente creo que eso explica por qué se ha dado también esa brecha que no ayuda no al gobierno, al partido de gobierno, sino al sistema político como un todo, y que a mí me preocupa de cara principalmente a la próxima administración. Me parece que al final las prioridades, porque no creo que sea un proyecto de gobierno, han sido el tema de la reforma fiscal. Después hubo un espacio muy amplio en donde los diferentes sectores llamaban a la reactivación económica sin que eso se haya logrado materializar, concretar, exponer, hilvanar. Y luego viene el COVID, ¿verdad? Y entonces la administración un poco de la pandemia en términos sanitarios. Pero seguimos sin tener ninguna propuesta de reactivación económica, por ejemplo, o de disminución de desigualdades que se han acrecentado post-COVID, que ya recordemos un elemento. El gobierno casi como que nos pastea que todo está muy bien antes del COVID. Sabemos que no era así. El COVID vino a agravar las situaciones. Y finalmente, yo creo que el tema de los cuestionamientos ha sido una constante, a tal punto que frente a un cuestionamiento del gobierno hay por lo general algún hecho noticioso alternativo que captura la atención no solo de los medios sino la ciudadanía. Y eso me parece que no ha permitido no solamente reorientar la agenda pública, sino también priorizar la ejecución de parte del gobierno. Entonces, cuando hay llamados al gobierno en torno a esos vacíos, el gobierno, en lugar de asimilarlos y de alguna manera rendir cuentas sobre lo que se está haciendo, más bien tiende a desviar la atención con otros elementos que me parece que caemos con mucha frecuencia en esa, digamos, atención y desatención de lo que se venía discutiendo. Entonces vamos generando una improvisación, diría yo también, de la comunicación política a nivel nacional. Ya no solo hablo de gobierno. Y cierro con lo siguiente. Me parece que al final de cuentas ha habido un distanciamiento del gobierno con no solamente la ciudadanía y los sectores sociales, sino también con la prensa. Y eso me ha llamado mucho la atención. Y cierro con los territorios, que explican en buena parte las protestas que se dieron hace muy poco y que probablemente podrán regresar en los próximos meses, en el sentido de que hay una desvinculación de la gestión de gobierno ya no solo con la ciudadanía en general, sino inclusive con los territorios, que no encuentran respuestas concretas a sus demandas. Yo quisiera complementar esto que dice Alejandro. Hay una contradicción fundamental que podríamos llamar ideológica, aunque el PAC nunca ha tenido ideología. El PAC es Partido Acción Ciudadana. Se supone que debe fomentar a partir de la sociedad civil organizada esa participación, pero resulta que las acciones directas de los grupos de presión que se dieron durante la primera reforma fiscal generaron lo que denominamos la reforma procesal laboral,
que no de derecho, mas sí de hecho, maniatan a los grupos de presión para el ejercicio de las protestas. Luego surgirá Rescate Nacional, pero esas acciones directas son acción ciudadana. Y esta gente dice, no, acción ciudadana es lo que yo digo que es acción ciudadana. Acción ciudadana es de las organizaciones que yo legitimo. El bloque LGTBIQ nunca caminarán solos. Esa es acción ciudadana. La otra no es acción ciudadana, no. Las protestas, los grupos de presión, los movimientos de la sociedad civil organizada que van más allá. Rescate Nacional implican eso. Lo otro que mencionaba Alejandro, el famoso gobierno de unidad nacional. Creo que nosotros aquí lo hablamos también en los programas de radio. Eso fue un mito. Ellos construyeron un mito discursivo porque usted no puede lograr concertaciones sin proyecto. Y cuando usted observa a quienes llamaron, lo que observa es que por lo menos en términos de política económica intentaban profundizar el modelo de liberalización económica, y el PAC surge a la palestra de los partidos políticos opuesto a ese modelo. No era el bipartidismo el que era un corrupto, no era el bipartidismo el que promovía la desigualdad, no era el bipartidismo el que promovía la pobreza, y terminan cayendo en esas pero te interrumpo ahí trampas. porque el panorama que hasta el momento ambos nos están planteando los ciudadanos es muy delicado. O sea, tenemos un partido político que llega al gobierno con el presidente Carlos Alvarado, que no tiene proyecto, decías vos, que no tiene ideología, decía Ocean, y además de eso no tiene cuadros, no tiene gabinete y tiene que nutrirse de otros. O sea, ¿podrá un país seguir jugando en el sistema de partidos con partidos tan de coyuntura, partidos que son grupos electorales y no realmente partidos bien formados? Y ve qué interesante, con esto cierro, a pesar de este panorama que estamos dibujando, la última encuesta del Centro de Estudios e Investigaciones, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica dice que el costarricense sigue apoyando a la democracia como sistema. Y cierro dejando esto. Un 66%, si mal no recuerdo. Sí. No es así como para rajar. Sí, no, digamos, teníamos apoyos más altos en la década de los 80, por decir algo, pero digamos, para dar una respuesta algo optimista todavía hay. Aquí quiero decir, Alejandro es relacionista internacional. Vea el caso del Perú. En el Perú vemos reformas políticas mal aplicadas que al final tienen huecos jurídicos y políticos que los hacen caer en crisis. Y si algo se le debe a Alberto Fujimori en el Perú es el vaciamiento de los partidos políticos. Entonces, ese proceso, yo quiero aquí llamar la atención. Hay sectores de la ciudadanía que dicen que la democracia puede sobrevivir sin partidos políticos. Yo digo, falso de falsedad absoluta. Eso no es cierto. Y nos han llevado, y Alejandro hablaba de la prensa. Yo quiero aquí decir, aquí hubo un sector de la prensa que por años decía, política, políticos, partidos políticos, corrupción. Y ahora resulta que quieren rescatar política, políticos, algunos partidos políticos. Pero para mí ese vaciamiento en el sistema, reciclando a muchos del pasado. Y ese vaciamiento en el sistema político costarricense para mí sí es sumamente peligroso. Alejandro. Bueno, yo creo que aquí arranca un elemento fundamental y es el tema de nuestra cultura política. Y a partir de ahí podemos también explicar las diferencias de Costa Rica con otros países, pero también las similitudes. Lo digo porque buena parte... Nada más te interrumpo para lo siguiente, deberíamos ser los que tenemos más cultura. Si vemos la continuidad de procesos democráticos y de elección, deberíamos. A ver, ese es el deber ser, ¿verdad? Sí. El ser es que hemos dejado de invertir. Y cuando hablo de invertir, no solo hablo de recursos financieros, sino también recursos, diría yo, políticos en la cultura política. Es más, lo vemos con los niños, los jóvenes, tanto en escuela, secundaria y universidad. El tema de la construcción de la ciudadanía y la cultura política no termina de entenderse bien. Y entonces se reduce a temas, digamos, muy básicos, que no es cultura política, es tal vez una construcción de la ciudadanía básica. Y esto lo digo porque cuando efectivamente sumamos lo que está pasando no solo en Perú, lo que
que está pasando también en Chile. Claro, y lo que está pasando, diríamos, en América Latina es que lo que se está observando es que hay una fractura entre la sociedad y la representación política, en donde los partidos políticos son el puente entre una y la otra, y en donde han dejado ese rol, porque se han vuelto, se han reducido, pongámoslo así, en maquinarias electorales. Y entonces se activan solamente, empiezan a activarse un año antes de las elecciones, pero no en un proceso continuo. El diálogo social no arranca con que el gobierno abra el diálogo. El diálogo social arranca desde la conformación misma permanente de los partidos políticos, y la cultura política tiene que nutrirse de una formación política que es distinta a la capacitación política o a la capacitación electoral, que es lo que entendemos cuando llaman a los guías para explicarles cómo va a funcionar el tema de mesas de votación. Esta fractura que se está dando no solamente en Costa Rica, ya se ha acelerado, por ejemplo, en los países que hemos citado, en Perú es evidente, claro, donde ya la ciudadanía no está dispuesta a darle tiempo a los partidos y a la institucionalidad pública, ejecutivo, legislativo, inclusive el mismo Poder Judicial, para que se ajuste a las demandas. O sea, las demandas ya ahora se quieren una respuesta inmediata. Y eso explica por qué los diferentes sectores cada vez creen menos en la convocatoria a reuniones o de diálogo con las diferentes instituciones públicas, y se van directo a la manifestación popular, inclusive a veces hasta cerrando calles. No digo que lo esté justificando, pero pareciera que es por ese medio por el cual logran no solo la atención de gobierno, sino la ejecución. Es que no se trata de que nos sentemos a dialogar y lleguemos a un acuerdo, es que se ejecute. Entonces, la tolerancia ciudadana para ver los resultados de la institucionalidad pública, ciertamente hoy día se han reducido, y la institucionalidad pública no ha logrado actualizarse para estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿por qué digo un poco esto? Bueno, lo digo porque al final de cuentas, si no logramos entender que hoy día ya no basta, inclusive en las democracias plenas del continente, de la cual Costa Rica es uno de los 4 ejemplos que hay, se necesita entonces hablar de la participación, o sea, de la democracia participativa, ya no solamente yendo a votar, sino involucrando a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y ahí tenemos ya una legislación aprobada, que solamente estrenamos una vez con el tema del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio Centroamérica y Estados Unidos. Ahí tenemos un poderoso instrumento que además yo creo que si no lo logramos administrar, puede, digamos, presentarse en Costa Rica lo que está sucediendo en otras latitudes, y es llamados a reforma política tan profunda que tiene que ver con nuevas constituciones. Y yo sé que ese es un tema que aquí preocupa, no debería, pero aquí preocupa. Entonces, perdón, nada más, si esas reformas políticas, la clase política, los partidos no la asimilan para darle respuesta a la ciudadanía, entonces esa ruptura va a seguir. Y la última cosa ahí para hilvanar es que no se trata solo un tema del Ejecutivo. Esto tiene que ver con un tema de los partidos políticos, con representación en la Asamblea, pero también en las alcaldías. Entonces, cuando lo estamos planteando así, es un esfuerzo nacional, porque si no vamos a llegar a una situación de tensión tan extrema en el cual realmente la convivencia se pone en riesgo, y eso nos afecta en términos de ahuyentar la confianza también en un país como este tan estable. Entonces, no se trata simplemente de dormirnos en los laureles de las glorias pasadas de 3 generaciones atrás, sino decir cómo perfeccionamos esta joya que nos heredaron nuestros bisabuelos y nuestros abuelos para que se ajuste a las realidades del momento. No, es que lo que estás diciendo me lleva a mí a pensar lo siguiente, y se los planteo, y en primera instancia a Ocean. En América Latina, y Costa Rica no es la excepción, porque hay muchos que hablan de una constituyente, parece que todos los problemas vienen desde la Constitución y todo se arregla con la Constitución. El caso de Chile es uno, el caso de Perú, se ha hablado mucho de eso, el caso de Venezuela, y podemos seguir buscando muchos países del continente en donde se le achacan todos los problemas que se tienen a la Constitución, y encontramos países como Reino Unido, que desde 1200 y pico tiene una constitución, Estados Unidos de América a finales del siglo XVIII, y todavía su constitución sigue vigente. Un país como el nuestro en tamaño de población, como Noruega, desde 1800 y pico, igual que Canadá. No es a veces buscar el problema de las leyes y en la constitución, Ocean, no es buscar el frío cuando no está en las cobijas, y tal vez lo que hemos perdido también
es calidad en la formación de nuestros ciudadanos. Yo quisiera otra vez complementar en esta línea, Alejandro lo planteaba muy bien, en la lógica de la cultura política estamos en el deber ser. Se supone que las campañas políticas implican la confrontación de ideas, planes y programas para la toma de decisión ciudadana en pro de que esos planes, programas de ideología, convirtiéndose en interés nacional, sean ejecutados desde el aparato institucional del Estado. Cuento, cajita blanca, esa parte de la cultura política ha quedado enterrada en las campañas electorales y en el mercadeo electoral. Entonces resulta que en vez de la confrontación de ideas, de planes y programas, yo tengo que ver qué camisa me pongo para que la narrativa del discurso sea coherente y conquiste yo a determinados, dicen los que saben, targets del electorado, para ver si me veo más guapo porque me tengo que peinar diferente, porque así conquisto al electorado. Entonces, Aristóteles tenía razón. Resulta que cuando la democracia cae en crisis, cae en demagogia, y el mercadeo electoral desde esa lógica ha alimentado esa demagogia. Eso tiene como consecuencia que los partidos políticos pierden capacidad de mediación, porque lo que quieren es, lo dice Alejandro y concuerdo con él, la movilización exclusiva para obtener el poder. ¿Para qué? Ya lo veremos. Pues venimos al tema de las debilidades del ciudadano costarricense, que es el que más me preocupa a mí, en donde esa movilización es muy sencilla a partir de un tema, a partir de una coyuntura, y no en razón de lo que proponías al principio, que es todo un proyecto, todo un análisis para un ciudadano que debería estar muy comprometido con lo que pasa con su país. Si no tenemos un proyecto y no tenemos una unidad de criterio después de ese debate o confrontación de ideas en los partidos políticos, el partido político que resulte ganador en términos del Poder Ejecutivo no tendrá proyecto que ejecutar. Entonces, se le va a ir igual que el PAC. Entonces, bueno, a eso voy. Lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente el debilitamiento de los partidos políticos debilita la gestión de gobierno también, porque no hay proyecto, no hay equipo, entonces no hay gestión. Y entonces, ¿qué es lo que cabe? La improvisación, el día a día. Y déjeme contarle una muy breve experiencia que tuve precisamente en el gobierno anterior. A 6 meses de comenzar, tuve una conversación con uno de los tomadores de decisión en ese momento y les dije: ¿en qué están ustedes centrados en este momento en términos de gobierno, en resolver el día a día? Apenas a 6 meses de haber asumido, cuando debería estar más bien en la implementación del proyecto de partido, de campaña, en la ejecución dentro del gobierno. Y claro, aquí estamos dejando de lado algo, que para lograr eso en Costa Rica se necesita el diálogo, los puentes con los diferentes sectores, ciudadanía, territorio, para que entonces efectivamente eso a la hora de aterrizarse no confronte con los sectores, con los territorios, etc. Es que lo que me estás diciendo que te dijo esa persona, y es uno de los problemas más grandes que tenemos, es que los que llegan a gobernar llegan a administrar y no a gestionar, y no pueden gestionar porque no tienen proyecto, y si no tienen proyecto no tienen imaginación de los cambios que tienen que realizar. Pero concluyo con esto, pero entonces ¿para qué ocupamos gobernantes? Si es para administrar, la misma administración pública costarricense puede caminar sin ministro, puede caminar sin presidente, puede caminar sin presidente ejecutivo, porque si es administrar la cosa pública, ya hay gente que lo sabe hacer. Bueno, pero inclusive todavía me voy un peldaño abajo, Claudio. Muchos de los llamados por el presidente, que es el que toma la decisión de la conformación de los equipos, ni siquiera participaron en las campañas. Muchos de ellos se ufanan de decir: yo no pertenezco a ningún partido, nunca he participado en ningún partido. Entonces, ¿qué conexión va a tener en términos no solo de los proyectos, sino de ese acercamiento que los partidos deben de tener con los diferentes sectores? ¿Qué quiero decir? Que aquí hay un elemento que, aunque se le ha pasado la aplanadora, no han logrado ser sustituido. Entonces, en lugar de ese deber ser, haber sido sustituido por la digitalización de la política, si se quiere, un poco la política 3.0. Entonces, decir, ya no hay que hacer un mitin de 200 personas, lo podemos hacer por las redes sociales o por las plataformas. Lo cierto es que está siendo sustituido por un mero mercadeo. Y el mercadeo no resuelve las prioridades y las aspiraciones que tienen no solo la ciudadanía, los diferentes sectores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al final una improvisación carente de proyecto,
que se va acomodando a las circunstancias, que navega dependiendo de no solamente a dónde le empuje el viento, a veces simplemente la marea. O que me lo impone el otro. Desde afuera. Claro, o la influencia desde afuera de diferentes sectores, o a veces ni desde afuera, desde adentro. Desde adentro. Sabemos que hay ministros en esta administración, y los hubo en la anterior, que en realidad no están ahí ni representando al partido de gobierno, sino a los sectores de los que vienen y a los sectores a los que van a regresar. Y su gestión se orienta en satisfacer esas necesidades y esas aspiraciones sectoriales y muy coyunturales. Entonces, ¿a dónde voy? Yo lo que creo es que al final de cuentas, cuando hablamos de cultura política, no solamente no podemos arrancar desde la ciudadanía sin spray, tenemos que arrancar desde los mismos partidos políticos. Si usted tiene un problema médico, ¿verdad? Usted no le va a decir al paciente, lo voy a capacitar para que usted sepa cómo resolver su padecimiento. A quien usted tiene que capacitar es al médico, al equipo de salud que lo está atendiendo. Entonces, aquí tenemos que entrar por ahí. Y también tenemos que entender que si quienes nos ven hoy consideran que tenemos problemas políticos, los problemas políticos los tienen que resolver políticos. Y los diferencio de los politiqueros, o como popularmente les llamamos, o los tecnócratas. O lo que popularmente llamamos como los bombetas. Entonces dicen, bombetas igual a político o a politiquero. Error. No, yo creo que ahí hay un grave error, porque entonces no logran más que el sobrevivir, el acomodarse para lograr dentro de no solo sostenerse en el periodo, sino lograr otro puesto en el gobierno que sigue. Y eso lastimosamente nos demuestra que no hay una vocación de servicio público, hay un interés meramente puestero. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Equilibrio, igualdad y equidad. No se trata de buenos y malos, sino de quienes brinden los argumentos más valiosos para construir juntos una mejor sociedad. La primera palabra, todos los jueves 10 de la noche por Canal 8.
Los lunes por Canal 8, la sexóloga Marianela Arias junto a la psicóloga Sol Ramírez nos enseñan los valores de cuidarnos y todo lo que conlleva la sexualidad. ¿Qué deberíamos de hacer para cuidarnos? En esta vida todo importa. Por eso, parte de la sexualidad es la protección. Cómo yo me siento con respecto a mi cuerpo. Por esto y mucho más, no faltes todos los lunes a las 6 de la tarde a Sexualidad en el 8. Por eso, quédate en el 8. Eso que estás diciendo en el cierre de tu comentario, pues la verdad es que son pocos los programas de radio o de televisión que tratan de sacar a la política adelante. Sí. Nosotros tal vez por nuestra formación es que le damos un gran valor a la política dentro del marco de una democracia y el desarrollo de un país, pero el ciudadano en el común y corriente, en el buen sentido de ambos términos, más bien ve a la política como un cáncer, como una molestia. Así es. Y cree que un país se puede solamente administrar. Así y no es. entiende que el poder es un asunto político y no de administración. Yo aquí quiero decir varias cosas. Primero, que inclusive en esta falta de proyecto de los partidos políticos hay una carencia y una violación a la Ley General de Administración Pública. ¿Por qué? Porque en el deber ser, los planes y programas de los partidos políticos deben ser operacionalizados para convertirse en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Y ni siquiera a eso llegamos. Comenzamos a improvisar desde allá y comenzamos a improvisar inclusive que terminamos poniéndole nombre de personas muy famosas al Plan Nacional de Desarrollo y lo terminamos engavetando. El otro tema que quiero tocar es el tema del diálogo del que hablaba Alejandro. Yo quiero aquí ser muy preciso. Diálogo no es negociación. Y aquí se está confundiendo diálogo con negociación. Ejemplo, si yo llego y les pido $1.000.000 de pesos a ustedes, ustedes me escuchan y me dicen no. ¿Hemos dialogado? Sí. ¿Hemos acordado? No. Entonces, es muy fácil decir, no, dialoguemos, el diálogo nacional y el diálogo tal y el diálogo cual. No, lo que hay que hacer es... Suena con persona. Es con persona. De tragos. Exactamente. Y otro de los elementos que nos introduciría, entre otras cosas, en el tema de la reforma del Estado, es la modernización del aparato institucional costarricense para la respuesta de las demandas. Porque la gente cree que el que llega a las instituciones puede hacer lo que le da la gana. Y no es así. Comienza usted a ser atado desde la Constitución política, pasando por las sentencias de la Sala Cuarta. Los mismos políticos o politiqueros o pseudopolíticos le han vendido la idea a la gente que así de fácil se gobierna. Y no es así. Hay una dinámica jurídico-política detrás que debe ser vista y que, reitero, contemplan las sentencias de la Sala Constitucional, porque, amigas y amigos, si ustedes no lo saben, se los enteramos aquí. La Constitución no dice lo que dice. La Constitución dice lo que la Sala Constitucional le dice a usted que dice, y eso complica aún más las cosas. Esto me hace entrar, cierro con 2 puntos. Uno, el tema de la nueva Constitución. Decía un amigo mío, psiquiatra nicaragüense, dice que ustedes son muy formados en el tema del derecho y creen que el derecho todo lo resuelve. En Nicaragua somos grandes poetas y la poesía no resuelve el hambre, me decía mi amigo. La ley es una aspiración a cumplir, es un deber ser. Usted agarra un digesto constitucional de la década de los 60, de los 50, y lee la Constitución de Nicaragua, oiga, qué maravilla, igualdad, salud, educación, democracia, y viene uno a ver la historia y se cumplió la Constitución. No, pero tenemos una Constitución muy linda. Yo creo que uno de los errores principales es ese. Más que una nueva Constitución, debemos rescatar un elemento fundamental. La democracia no es solo democracia formal, debe ser democracia social. Bueno, en esa línea, hace 15 días tenía a Fabián Bolio, el constitucionalista, y hacía referencia a todas las violaciones constitucionales que se han dado en esta época. Y la semana pasada estuvo el presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruzan, aquí con nosotros, y yo le preguntaba sobre el diálogo, que si todo lo que se ha conseguido en la Asamblea Legislativa, donde un partido de Acción Ciudadana solo tiene 10 diputados, se debe a las habilidades de Rodolfo Pisa, o si al de Marcelo Prieto, o a las de Víctor Morales Mora. Y me dice, no, dice, todo lo hemos decidido entre nosotros los diputados.
Entonces ahí viene otro problema. Si no hay diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, mucho menos esperarlo en otras instancias, Alejandro. Bueno, no solo que no exista diálogo entre los dos poderes, sino que no exista coordinación, cuando hay más de 24 instrumentos de coordinación entre ambos poderes de la República. Pero eso también me lleva al otro elemento, que es precisamente que estamos en una realidad multipartidista. Y entonces, claro, eso obliga al Ejecutivo no solo a dialogar, ahí sí tiene que negociar, porque no tiene los votos. Exacto. Y lo que pasa es que en nuestro país ya el tema del diálogo, cuando tenemos problemas al frente, es como sinónimo de catarsis. O sea, yo tengo un problema y se los vengo a comentar a ustedes, que hago una catarsis. Si yo tengo que resolverlo, ese diálogo que estoy sosteniendo con ustedes es precisamente para buscarle una solución, o sea, una respuesta de parte de los que estamos dialogando. Y el problema que tenemos es que la institucionalidad pública no está respondiendo, de nuevo, no solamente coyunturalmente a las prioridades ciudadanas, sino que tampoco está respondiendo a políticas de Estado. Me explico. La política de gobierno es lo que hace cada 4 años. Pero si el gobierno tiene una política de gobierno que logre ejecutar en esos 4 años, tenemos que tener una política de Estado, no solamente que oriente la gestión, sino que cualquier política de gobierno alimente ese proceso. Entonces, creo que... Voy a atravesar el caballo ahí. Adelante. Cuando ves que hay 2 gobiernos continuos de la unidad del 2002 al 2010, del 2010 al 2018 de liberación y ahora del PAC, y vos ves que ni siquiera en el PAC, en la unidad y en liberación, tuvieron un proyecto de 8 años, todavía es más difícil, Alejandro, imaginarlo con políticas de Estado. Claro, y ahí es donde no solamente el tema de cultura política se impone, sino que también el tema de la institucionalización. ¿Por qué? Porque en este país entendemos que una política trasciende en el tiempo porque se vuelve ley de la República. Cualquier ley, incluyendo la Constitución, es una política pública. Es más, es la máxima aspiración de una política pública. Pero dejamos en el medio toda una serie de instrumentos que tenemos. O lo que realmente es una política pública. Claro, de lo que es política pública. Pero además esa política pública hay que generar esto. Esa política pública se logra cumplir, porque tenemos leyes que no se cumplen, pero políticas públicas que sí. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, porque son políticas públicas que responden a intereses, diría yo, no solo nacionales, sino sectoriales, que realmente hacen que la institucionalidad pública no se desvíe del cumplimiento de esa política pública. Entonces, problemas políticos tenemos que solucionarlos con soluciones políticas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos no solamente que volver a refrescar el menú de opciones que tenemos de política pública, sino la manera de hacer política pública. Porque no se trata que nosotros 3 impongamos una política pública, no. Ese es un proceso de diálogo, y ahí sí yo digo de negociación. Porque si no, entonces a la vuelta de la esquina, los sectores que adversan esa política pública me la van a dinamitar, especialmente en el cambio de gobierno. Entonces ahí es donde realmente la visión de liderazgo, ojo, la visión y el liderazgo se vuelven claves, porque si no, entonces no vamos a lograr avanzar. Pero yo quiero decir también lo siguiente. Yo he escuchado esta poco nueva versión del gobierno de que institucionalidad es lo que ellos dicen que es. Sí, exacto. Y entonces, de alguna manera, esa legitimidad que el gobierno le da a que sentarse con un sector lo legitima y entonces, de alguna manera, institucionaliza. No, yo creo que ahí hay una mala comprensión. La institucionalidad trasciende la coyuntura de un gobierno específico. Y no es la burocratización, digamos los tecnócratas, esa parte técnica, no. Se trata del link que tiene que haber de las instituciones públicas con la ciudadanía. Por ejemplo, hoy día está absolutamente claro que uno de los aspectos donde debería estar la ciudadanía, la institucionalidad pública volcada es en reducir la brecha digital. Si no lo logramos, la brecha educativa se nos va a hacer no solo profunda, sino muy larga en el tiempo. No, y el COVID ha demostrado la urgencia que teníamos de ese tema. Claro, y entonces, si efectivamente no logramos definir eso con un marco de acción no solo institucional y político, sino ciudadano, entonces no vamos a lograr avanzar. Pero si sí es una prioridad, yo le aseguro que hay una sinergia entre todos los actores para que ese deber ser efectivamente se ejecute. ¿Por qué? Porque hay un interés, y hay un interés muy amplio en la ciudadanía. Entonces, esos intereses hay que lograrlos no solo visualizar, hay que lograrlos articular. Y eso no se hace simplemente porque se tenga una institucionalidad, sino porque se tiene, creo yo, desde mi perspectiva, un liderazgo que logre articular todo ese proceso. Yo quiero decir algo, Claudio, antes, nada más.
vea que la situación del partido en el gobierno se complica más. ¿Por qué? Porque Alejandro hablaba muy bien y casi que otra vez volvemos a la lógica del ser y el deber ser. Hay un multipartidismo, pero hay un multipartidismo realmente. ¿Cuántos de esos diputados son cómplices en cuanta cuestión le propone el gobierno a la Asamblea Legislativa y se lo aprueban? No han diputados que son de Liberación, que son de la Unidad, que son de otros partidos y... Sí, nosotros se lo aprobamos por los intereses que sean. O porque llaman oposición responsable. O porque llaman oposición responsable. Entonces todavía les dan mesa servida y son tan inútiles porque son verdaderamente incapaces de ejercer el poder. Eso por un lado. Y por el otro lado entramos en otro debate clásico. Sí, los partidos políticos, la ciudadanía, sí, pero aquí le dicen a usted, vea, la democracia es... No le dicen participativa, se les olvida la reforma constitucional. Le dicen es representativa. Entonces yo, desde la curul, tengo la legitimidad para representarle a usted en sus intereses, que en realidad no son sus intereses, sino que son los míos y que son los de los sectores más poderosos de este país, porque, ojo, el ciudadano promedio no me financia una campaña política, me la financian los sectores más poderosos, que son los que brincan y los que golpean la mesa. Entonces ahí estamos teniendo un verdadero problema de cómo estamos visualizando la democracia representativa, de cómo estamos visualizando el control ciudadano, porque no queremos control ciudadano. ¿Por qué si usted me eligió a mí, usted me tiene que... No, usted me denegó el poder, déjeme, váyase tranquilo para su casa, vaya a ver el partido de fútbol. Y aquí entra, y con esto cierro esta parte, otro elemento fundamental, y sé, porque lo vi en el Facebook la última vez que estuve aquí, voy a repetir una tesis que es harto polémica. Este pueblo es manipulable y falto de inteligencia política y entonces lo hacen como le da la gana. Tan sencillo como eso. Eso que estás diciendo. Hace algunos días yo hablaba del efecto del rebote del gato muerto, que lo usan mucho en economía. Cuando una economía viene en decrecimiento y de repente por un solo evento sube un poquitillo, no es que la economía mejoró, hay que darle tiempo para que vuelva a caer y cae con más fuerza. Sí. O sea, el ejemplo sale de que dicen que normalmente cuando un gato muerto está muerto, usted lo tira y hay un rebote al caer. Entonces de ahí viene un poco la idea de ese efecto. Y yo lo aplicaba cuando empezó el tema del COVID, que el presidente subió por el trabajo que se estaba haciendo, por el miedo de la gente a la salud, subió sustancialmente en la percepción de los ciudadanos, y que ya otra vez sale el estudio de la Universidad de Costa Rica del CIEP con una caída vertiginosa, con un presidente que apenas tiene un 15% de positivos, altísimos negativos y muchos un poquito neutros, pero muchos negativos. Vemos por otro lado que salió el último informe del IMAE del Banco Central, y salen los servicios, sale la construcción, caída totalmente de la economía nacional. Así es. Y a eso le agregamos que salió la semana antepasada el estudio del Estado de la Nación, que nos habla de la desigualdad y de lo mal que veníamos antes del COVID, y que el COVID prácticamente lo que hizo fue evidenciarnos. Entonces, la situación es difícil, Alejandro, no es un tema que podemos estar pensando solamente en el gobierno de Carlos Alvarado, es qué nos va a quedar para el 2022 en Costa Rica y cómo debería afrontar los candidatos y aquel que llegue a gobernar o aquella que llegue a gobernar una situación tan complicada para el país. Yo quiero abordar la respuesta a lo que planteas, que claro que es complicada y creo que va a ser más complicada en el tanto no haya respuesta. Creo que una respuesta al tema de que hay partidos y hay diputados, diputadas que no están respondiendo no solo a sus partidos, sino que están plegando ciertos intereses, es porque hay sectores que han logrado patrocinar esas candidaturas en varios partidos. Claro. Y a la hora de cerrar filas, responden a sus sectores. Entonces, ¿qué problema? Porque entonces no es un tema solo de partidos, sino de sectores. Y aquí hago entonces un punto y seguido. Como internacionalista lo digo, ¿qué es lo que está pasando en otras latitudes? Porque en Costa Rica no es que aquí, ¿verdad?, estamos vacunados contra muchos de los problemas que estamos viendo en el resto del continente, creciente desigualdad, pobreza, etc. Sino aumento de la inseguridad, sino que
lo que me parece es que no se está logrando generar la conciencia de la importancia de, en lugar de seguir metiendo presión desde los sectores a los representantes políticos, lo que tiene que abrirse son ciertas válvulas de escape social. Y esto lo digo porque efectivamente no solo la participación directa, referéndums, etcétera, podría ayudar a eso, sino que podría de alguna manera encauzar ese descontento no solo al presidente y al gobierno de turno, sino a la realidad que estamos viviendo hacia los partidos, porque si no, lo que puede generarse es que ese descontento se canalice a movimientos, no partidos. Recordemos que más del 60% de la ciudadanía dice en esos estudios que ustedes citaban que no simpatiza con ningún partido político. Y eso ya viene siendo así desde hace rato. Y de los partidos, entre comillas, con más tradición, entre comillas, tienen representaciones que no superan el 20-22%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que si efectivamente no logramos atender ese descontento ciudadano, sectorial, territorial, no los reduzco simplemente a descontento, esa presión va a salir por algún lado. Y voy a hacer una referencia a un dato que me llamó muchísimo la atención de una encuestadora privada hace alrededor de un mes, cuando no solamente le preguntó a la ciudadanía si considera que el sistema político efectivamente responde a sus necesidades. Y ahí entonces nos encontramos porcentajes de entre el 25 y el 28% que decían que no, que el sistema político tal como lo conocemos no lo está representando, no le está atendiendo. Pero eso ya lo sabemos. Lo que no sabía yo, y lo comparto, es la pregunta en términos de si el modelo económico le resuelve sus necesidades y sus aspiraciones. Y ahí me sorprendió la respuesta. 32% de la ciudadanía dice que este modelo económico no le responde ni a su aspiración personal ni familiar. Ojo, la ruptura, es más profunda la ruptura en términos económicos que políticos, y no le estamos prestando atención a eso, y es parte del cóctel que efectivamente, Claudio, es muy complicado. Pero son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. No se está respondiendo, y no solo no se está respondiendo, no se están planteando en un futuro, digamos, cercano, alternativas que uno diga, bueno, este gobierno fue un gobierno malo, pero bueno, tenemos condiciones para que el próximo gobierno mejore. No, yo no lo sé. Se deterioran. Yo no lo sé. Y no lo sé porque ya creo que los márgenes de tolerancia son menores. Entonces, si el anterior no me cumplió, a este no le voy a dar un año para que me responda. No le voy a dar 100 días, le voy a dar un mes para que me dé resultados. No, ahora la visión de Ciudadanos es de corto plazo. Es de muy corto plazo. Pero además hay que agregar algo a ese dato que vos estás planteando. Hay partidos políticos y candidatos a la presidencia, a las municipalidades, que siguen insistiendo en el mismo modelo económico que no sirve. Saludos a los amigos de la derecha, Partido Liberal Progresista, Partido Movimiento Libertario, Unidos Podemos. ¿Usted no los oye? El mercado debe ser el gran organizador social, porque el Estado es la corrupción. Correctamente. Es que sí, o como me decía un amigo que era monetarista, dice, no, el problema no es el modelo es muy bueno, el problema es la corrupción del ser humano. O sea, tienen que ser unos que no sean seres humanos para que el modelo funcione. Pero esos son los que lo venden. Pero los que lo aplican han sido la Unidad, Liberación y el PAC. Sí. Es el modelo económico. Sí, y a esto hay que agregar otro elemento, que es un elemento que hace muchos años nos lo planteaban las encuestas de la Universidad de Vanderbilt, que es la poca afectividad del ciudadano a la participación organizada, institucional, movimientos comunales, organizaciones de trabajadores. ¿Cuál es el colmo? ¿Por qué es el colmo? De que protesten ellos, pero que no me molesten a mí. Que protesten ellos, pero que no me hagan bloqueo a mí, porque a mí me perjudica. No. Usted proteste, usted métase, usted resuélvame el problema, pero a mí no me moleste, señor. Es que, y todavía nos quejamos de la desfachatez de la clase política de este país. No, si la desfachatez comienza con la ciudadanía. Esa es la realidad. No nos queremos meter, No, yo no me meto, eso no, pero a mí me resuelve mi problema. Yo no me meto, pero resuélvame usted. Votamos por la primera ocurrencia. Por supuesto. Sí. Hay un dato que complementa un poco eso que decía Ocia, que sacó el PNUD ya hace sus años, y decía que solamente entre un 13 y un 14% de la ciudadanía participa en algo más
más que no sea su trabajo y, digamos, su familia, o su estudio, trabajo, estudio, familia. Solo 14%. Entonces, si en este momento necesitamos, y está claro que el gobierno no tiene no solo el músculo, la confianza, la legitimidad, pero tampoco el financiamiento para resolver, se requiere articular. Pero esa articulación, entonces, nos choca con la realidad. Estamos hablando de un modelo de representación política o de participación. Y entonces, ¿cómo la gente participa? Pero por el otro lado le dicen, no, usted no participe porque para eso me nombró a mí. Exacto. Entonces, ahí es donde yo hablo de la cultura política, porque entonces ahí hay, como decimos, un cortocircuito. Participe. Ah, no, pero no participe porque soy yo. Pero yo no tengo el dinero ni toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué quedamos? Entonces, esos son los elementos que están pendientes, no se han resuelto, aunque existen los instrumentos. Y una última, digamos, variable que yo sumo a esto, porque algunos podrían estar diciendo, oye, todos los politólogos ahí conversando, pero no están considerando la variable económica fiscal, ¿verdad? Entonces, claro, ahora el argumento es otra. Es que como no hay cacao, no hay chocolate, no se puede hacer chocolate. Pero entonces la pregunta es, bueno, vamos a ver. Cuando hemos estado en tiempos de vacas gordas, pongámoslo así, o de toros regordetes, no hacemos las reformas institucionales. Bueno, ahora que no tenemos el dinero y que tenemos que ver cómo resolver, ¿verdad? Es el momento para hacer las reformas, ya no solo políticas, sino institucionales. Pero ojo al modelo, porque se nos puede colar un poco el debilitamiento del Estado social que nos permite la convivencia que hasta ahora gozamos. Eso es de hecho lo que buscan. Olvídate del cuento. Pero, o sea, de hecho eso es lo que buscan. Claro, pero todo el COVID, eso es lo que se hace. Sí, eso es. Claro, pero si vos, a ver, si vos te cerrás de entrada a decir, no hablemos de reforma porque me va a debilitar el modelo, vamos a seguir lo que está, que nos va a profundizar la crisis. La necesidad ya no es solo de liderazgo, es de visión, porque vos me podés decir, mire, yo tengo el liderazgo y vamos, ¿cuál es la visión? Ve, ahí la vemos, la construimos el camino. Ahí la hacemos, sí. Hay que tener una visión que yo diga, ok, con esa visión yo me puedo sumar. Entonces, esos elementos creo que es lo que ha quedado por fuera. Con un cierre, digamos, a esto. Hoy tenemos partidos políticos sin políticos y tenemos políticos sin partidos políticos. Entonces, tenemos capital, o sea, aquí hay capital humano político para enfrentar la situación. Pero están fuera de los partidos. Entonces la pregunta es, ¿tienen que meterse? Sí, claro. No se lo van a hacer tan fácil. Exacto. Ciertamente. No, pero tampoco los partidos tienen el material con el que responder a los desafíos que hay hoy. Entonces tiene que haber una apertura, entre comillas, que permita enriquecer, revitalizar otra vez esa realidad. Ah, pero son clubes muy cerrados. Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El mismo fenómeno que ya hemos visto. Que se abren cuando ya están en gobierno para distribuir puestos. Pero si no se abren, Claudio, lo que va a pasar es que van a continuar proliferando los partidos políticos. No hay espacio en los partidos existentes, no hay respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Organice usted su partido y métase en un partido. En tanto tengo un partido político, existo políticamente. Claro, o tengo un movimiento que necesita un partido político. Y eso entonces ya lo estamos empezando a ver. Entonces ya desde la campaña anterior ya vemos que salen movimientos y en el último momento de la campaña se repliegan a un partido para nutrirlo, para darle ese contenido. Entonces, ojo también a cómo logramos en esta realidad identificar que existe no solo problemas, sino que existe el potencial. Sí, pero yo aquí quiero decir, y te doy la razón en esto, el centro de toda esta cosa es el modelo político económico del país. Nosotros estamos desde la década de los 80 en el debate. ¿Debe intervenir el Estado en la economía? ¿En qué áreas? ¿Por qué procesos? ¿Debe el mercado ser el organizador social? Y seguimos empantanados en esa triste realidad. Pero ve el caso de Chile, donde se dejó una subsidiariedad del Estado nada más. En aquello que no daba la talla, el sector privado mete hacia el Estado. Sí, y no alcanzó. Se generó tanta desigualdad y tanto problema que aquel ejemplo que era Chile reventó. Y perdóname, ya Perú, precisamente al final de las protestas que implicaron el cambio de su último presidente, estaban haciendo un llamado a la necesidad de convocar a un nuevo proceso constituyente. Porque están claros que los partidos, así como están, no les van a resolver. Sí, ahora yo cierro diciendo que el esfuerzo que debemos acometer es muy grande y desde mi perspectiva personal, aquí no hablo como analista, sino como ciudadano, implica una síntesis ideológica que nos lleve a un reformismo de lo mejor que ha sido Costa Rica en términos de liberalismo,
del socialismo cristiano, de la socialdemocracia y de la misma izquierda. Pero para eso hay que ponerse a pensar y dejar de estar viendo a ver quién es el primer lugar en el campeonato de fútbol, que para eso sí gastamos tiempo y saliva hasta decir basta. Muchas gracias, don Oucha, muchas gracias, Alejandro, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado aquí en Noche Sin Tregua, donde hacemos política con P mayúscula. Los esperamos el próximo domingo al ser las 6 de la tarde en su cita permanente con nuestro programa. Un abrazo a la distancia. Salud, muchachos.